Bienvenidos a Viviendo Bajo Su Gracia, un espacio donde compartimos procesos reales, fe viva y las promesas de Dios que nos sostiene cada día. Soy Marce y hoy caminamos juntos bajo su gracia. Bendiciones a todos. Bueno, en este episodio quería contarles mis otras 2 quimios, que con ella ya finalizó este ciclo. La quimio 11 fue el día 31 de julio del 2025 y como siempre pues me acompañó mi hija y tuve unos efectos secundarios bastante fuertes. Pero Dios en su infinita misericordia me sostenía, me regalaba una promesa tan hermosa que yo me apegué y me aferré totalmente a ella. Está en Deuteronomio 31, versículo 6 y 8. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. En esos días mi esposo salió con mi hija al parque y yo me quedé en casa porque yo necesitaba derramar mi ser delante de Dios y tuve un tiempo tan hermoso con Él, pidiéndole perdón en mi oración, que escuchara mi clamor, mi gemir, que me diera fuerzas para seguir hacia adelante, así como dice en el Salmo 5. Ya después de eso ya me quedaba solo una quimio, que fue el 7 de agosto del 25, lo que ese día me sorprendió totalmente, porque para mí fue un bálsamo de amor para mi vida. Fue tan diferente y bueno, yo creo que uno mismo lo hace ser diferente con actitud. Y ese día me puse un vestido de flores, con rosas y me maquillé un poco. Mi esposo me acompañó y yo estaba súper feliz, estaba súper agradecida que ya terminaba ese ciclo, que era mi última quimio y llevé unas promesas que tenía para dar, porque eso es lo que tenía pensado a las personas que estaban allí. Y también me llevé mi libro que estaba leyendo, se llama Esperanza en medio del sufrimiento. Me leí 2 capítulos estando allí. Ese día yo estaba en el box 2 y estaba bastante lleno. Yo miraba la cara de esas personas y de verdad que tenía una mirada pues triste, sin ánimo, sin aliento. Pero yo estaba feliz, ¿no? Porque pues ese día terminaba, pero a la vez tenía miedo porque quería hacer lo que tenía en mente, que era entregar las promesas. Al final me decidí y antes de eso pues yo me fui al baño con el palo y con ese soporte donde va la medicación que me estaban colocando, ¿no? La quimio que va pegada a mí. Y me fui al baño y empecé a orar y a decirle al Señor: Dios, dame valor para compartir con todas estas personas las promesas, para darles palabras de aliento, de esperanza. Así que cuando yo regresé otra vez a la sala vi que una persona se había ido y dentro de mí yo dije: Dios mío, tengo que hacerlo ya, porque yo no quiero que se vaya la gente sin darle las promesas, sin decirle esa palabra de aliento, y que ella era mi última quimio y además yo no iba a volver a verlos. Así que me levanté y les cuento que aún con un poquito de miedo me levanté súper emocionada y empecé a pasar por cada una de las personas que estaban allí con sus familiares. Yo iba pues con toda mi medicación, mi quimio, y pasaba por cada una de las sillas donde se encontraban ellos, ¿no? Había una señora con su hija, otra con su esposo, otra señora que estaba solita, una señora mayor y sin que nadie la acompañara. Entonces también había otra señora con su esposo y fui persona por persona, cada uno de sus familiares, primero pidiendo disculpas, ¿cierto? Porque cada uno estaba en lo suyo, y empecé a decirles que esa era mi última quimio, que quería compartir con ellos una promesa. Y entonces le dije que escogieran cada uno la promesa que Dios les quisiera dar y que les mostrara. Y yo por dentro, yo le decía: Espíritu Santo, que seas tú dándole la promesa que cada persona necesita en ese momento de su vida. Y empecé a hablarles palabras de ánimo, de fe, de confianza.
yo les decía que íbamos a salir victoriosos de aquella situación, que esa circunstancia, ese proceso en el cual nos encontrábamos todos, pues que iba a pasar y que cada uno tenía un propósito. Y gracias a Dios, pues fue bien recibida. Ellos estaban encantados, dándome las gracias. Cuando pasé por la señora que estaba mayor y que no tenía nadie que lo acompañara, pues me quedé un poco más con ella, ya que se encontraba solita. Y estaba súper contenta, me daba la mano, estaba feliz, estaba con una necesidad grandísima y yo le daba esas palabras de aliento y de esperanza. Así que me quedé un buen rato con ella. Pero les cuento que me quedaba una señora que justamente era la que estaba al lado mío. La que estaba al lado mío, pues no sé por qué terminé con ella, pero tal vez era porque estaba un poco enfadada con su esposo, hablaba mal, estaba mal, no se veía bien y no sé qué le pasaba y no tenía como cara de buenos amigos, ¿no? Y cuando yo pasé con ella, yo decía por dentro, Dios mío, que esta señora pues de pronto no me diga algo, no se moleste o me conteste mal. Pero cuando yo ya me acerqué a ella, de verdad que mis dudas se disiparon y ella me recibió la promesa y al final yo le empecé a decir pues que era mi última quimio y mientras le contaba todo y le entregaba la promesa, le dije que escogiera la que quisiera porque, bueno, yo hacía con todos así, que Dios le diera una palabra de aliento y de esperanza a través de esa promesa, ¿no? Y les cuento que esa señora cambió totalmente. De verdad que tenía un rostro diferente, su cara era otra, estaba totalmente cambiada y empezó a hablarme, a decirme que muchas gracias, que me decía gracias y me sostenía la mano y ella decía que ella necesitaba eso. Y pues yo le decía que no sabía si ella creía o no en Dios, pero aún así también le dije a cada una de las personas porque claro, no sabemos y no quería invadir el espacio de las personas y que no estuvieran tal vez forzadas a entender y a comprender mi fe. Pero yo le seguía hablando y a medida que yo le hablaba, esa señora estaba feliz. Cuando yo me senté ya, ella poco después se fue y cuando se fue a despedir, ella no sabía qué hacer, me tiraba besos, me dio la mano, me dijo muchas gracias, de verdad que lo necesitaba y estaba tan emocionada y yo le veía las lágrimas que le salían y yo decía, Dios mío, solo lo puedes hacer tú. Y yo tenía tanto gozo de saber que Dios me estaba utilizando, que después de eso, pues de que yo tenía miedo, Él me había utilizado a hablarle a esas personas. Ya después de eso, yo me tenía que ir a de una enfermera antes de que terminara mi quimio, porque me revisara de un dolor que estaba teniendo en el axila y en el pecho. Ella me explicaba que tenía que esperar a la ecografía y que aún así pues que me estuviera tomando la medicación, ¿no?, para el dolor mientras me hacían los exámenes pertinentes. Así que a ella también le di una promesa y después de eso empecé a repartir las promesas a los enfermeros. Y empecé con uno en particular que se llama Pablo, que fue el primer enfermero que me atendió y que me explicó perfectamente en su tranquilidad y calma cuando empezó mi primera quimio. Y después con él seguí con algunas más enfermeras que estaban allí. Una de ellas era Carolina, pues, y me dijo, es que tengo miedo de coger eso porque no le gustaba. Y yo le dije, no tengas miedo, no te asustes, Dios te va a hablar a tu necesidad. Y cuando ella cogió la promesa, me impactaba porque yo no sabía qué les hablaba a Dios o qué les decía a Dios en las promesas. Y yo solamente le decía, Espíritu de Dios, háblales. Y cuando ella lo cogió, se emocionó tanto que le salieron las lágrimas.
Ya repartí todas las promesas y ya se llegó el tiempo de tocar la campana. Ya para acabar mi ciclo, ¿no? Y le dije a mi esposo que me grabara ese momento porque yo lo quería tener. Ya que iba a decir unas palabras de gratitud primeramente a Dios y después a cada uno de los enfermeros que se encontraban ahí. Y Pablo llamó a todos los enfermeros que estaban en toda la sala y vinieron a arroparme mientras yo hablaba y le daba gracias a Dios. Y todas las personas que estaban ahí, ¿no? En todos los que estaban recibiendo quimio, escucharon pues lo que yo decía. Y fue un momento tan lindo, tan especial, porque después cuando acabé vinieron y me abrazaron, lloramos y fue ese momento tan especial, tan lindo de parte de Dios. En ese momento yo sentía el Espíritu de Dios ahí. Después me acerqué a un box que estaba ahí al lado y había una familia en particular y estaba muy emocionados, habían llorado y era un señor que estaban dándole quimio con su esposa y su hijo y estaban llorando y le repartí las promesas y me decían: nos has hecho llorar, emocionar por lo que has hecho, por lo que has dicho. Y yo solo por dentro tenía gratitud porque el Señor me había dado el privilegio, a pesar de mis miedos, y de glorificar su nombre. Me acerqué también de nuevo a donde la señora que estaba sola porque estaba llorando mucho. La abracé y le dije que Dios no la iba a desamparar y que estuviera tranquila, que Él no la iba a abandonar, que el propósito se cumpliría. Y fue tan hermoso ese día, de verdad que salí con un gozo tan indescriptible. A pesar de mis miedos, de mis temores, el Señor me usó. Ya después de eso salimos mi esposo y mi hija a festejar, a comer, y nos fuimos a estar ese tiempo festejando, ¿no? Por el que había terminado el ciclo. Pero yo en medio de terminando ese día me acordaba de un libro que me estaba leyendo también, que es Un año de cambios, que decía que a veces nosotros somos los que ponemos los obstáculos para hablar y creer que no podemos o que no somos capaces a veces de realmente de hablarle a otras personas y que nos invade el miedo y que nos da miedo hablar, ¿no? Pero realmente no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu a través de nosotros. Y me di cuenta que nosotros no podemos callar porque muchas personas lo necesitan, y en ese momento cada una de esas personas donde yo me encontraba no saben la necesidad que tenían, ese acompañamiento que necesitaban, esa palabra de esperanza en medio de ese dolor. De verdad que el Señor definitivamente me hizo un instrumento y te puede hacer un instrumento a ti también para darle la gloria y la honra al Señor. Una vez escuché hablar a alguien sobre el kintsugi. Es una técnica japonesa de restaurar la cerámica rota en oro. Eso me llevaba a pensar algo muy valioso que entendí. Dios no nos esconde en nuestras grietas, Él las restaura, nos hace más fuertes, valiosos y valiosas. Las cicatrices no nos destruyen porque son las que cuentan nuestra historia. Los jarrones japoneses valen muchísimo y cuando se rompe uno lo mandan a restaurar cuidadosamente y lo van pegando con esa técnica de cerámica con oro. Cuando esas grietas están restauradas con oro, ese jarrón puede costar muchísimo más caro de que cuando estaba nuevo. Y aún con esas cicatrices seremos mejores que el oro, ¿sí? Más valiosos que el oro. Un versículo que se me viene a la mente es Eclesiastés 7:3, que dice: es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos. En el sufrimiento es cuando Dios muestra el valor que tenemos. Y quiero que se aferren a esta otra promesa, Isaías 61, versículo 3. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas y una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Así que Dios nos reconstruye las ruinas en algo maravilloso y valioso. Y no solamente me ha sostenido en este proceso, sino que ha transformado esas heridas en esperanza, no solamente para mí, sino para dar a otros. Y mis cicatrices, porque Él me restaura y yo sé lo valioso que soy para Él. Así que los espero en el próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo y Dios me los bendiga.